Hay unos cuantos, nada más que están todos. A ver. Vení, por favor. Hermanas, qué bueno poder encontrarnos otra vez y poder seguir meditando. Estamos, digamos, si lo podríamos dibujar como una montaña, donde está la parte que hay que subir y llegar a la cima, y luego comenzar a bajar. Bueno, ya comenzamos a bajar del otro lado de la montaña. Ya pasamos los primeros 3 años y medio de la tribulación,
pasamos por una cima y ahora ya estamos en el momento cuando empiezan a dar lugar a las 7 copas. Las 7 copas son los últimos juicios de Dios antes de que el Señor venga a reinar nuevamente aquí en la tierra. Bueno, nuevamente en un sentido de que Él siempre fue rey, ¿verdad? Pero lo va a hacer físicamente y sobre toda nación. O sea, se va a concretar aquí en la tierra el reinado milenial del Señor, desde Jerusalén, desde el pueblo de Israel. Y ya ha comenzado desde capítulo 13 en adelante, tenemos los indicios de que esta parte o segunda parte de la tribulación ha comenzado, cuando Dios también se muestra o muestra parte de lo que está sucediendo en el cielo, cuando muestra el tabernáculo, están también los 144.000. Ahora, llegando a este capítulo, el capítulo 15, la clase pasada habíamos visto acerca de un anticipo de lo que va a ser el Armagedón. ¿Quién recuerda lo que era Armagedón? ¿O a qué se refería esa batalla de Armagedón? Ujú. ¿Qué era eso? Bueno, Una batalla. una batalla, ¿verdad? Y la batalla, ¿quiénes iban a pelear en esa batalla? Una batalla. Contestado. Jesús y nosotros contra todas las naciones que van a venir en contra. Amén. Sí, el Señor con nosotros y con sus ángeles, ¿verdad? En una batalla final contra el anticristo, contra El anticristo. el falso Y los profeta, ejércitos contra de- Satanás mismo, ¿no? Que va a estar aquí en la tierra dominando, pero el Señor va a venir a pelear y los va a vencer. Eso es un anticipo que vemos en el capítulo 14. Así que ahora vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar y vamos a dar lectura al capítulo 15 y vamos a ver cómo sigue esta maravillosa historia. Amado Padre, Dios de amor y misericordia, en esta hermosa noche que tú nos regalas, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, cada familia aquí representada por mis hermanos, venimos a buscar tu rostro, a conocerte más y saber más de tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos por ser tu iglesia, por ser parte de aquellos que han sido escogidos, Señor, para salvación, y que tú en este tiempo, Señor, nos estás dando esta capacidad para poder escudriñar, estudiar tu palabra. Señor, yo te doy gracias por el tiempo que tú nos estás permitiendo tener para estudiar, Señor, para prepararnos y conocer lo que va a venir. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas y rogamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando cada momento, en cada lectura. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. No. Amén. Bien, vamos a dar lectura al principio entonces, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,
Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto sería, este capítulo 15 sería como una introducción a lo que va a pasar con las 7 plagas postreras. Lo que ve el apóstol Juan, dice, vi otra señal en el cielo. Recuerden que en esta segunda parte de Gran Tribulación, sobre todo, va a haber muchas señales en el cielo hacia los moradores de la tierra, donde ya no tendrán más excusa de que no conocen a Dios, de que no conocen su poder, su manifestación al mundo. Sin embargo, vamos a ver que una y otra vez se rehúsan creer en Dios o se rehúsan aceptar el gobierno de Dios y le siguen dando la espalda. 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Yo les voy a compartir la pantalla ahora para recordarles un gráfico que habíamos estado viendo. Tal vez lo puedan ver, si no yo se los cuento. Tendría que aparecer ahora. Para recordar cómo era el orden cronológico. Comenzando estos últimos 7 años, lo primero que aparecía era el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia ya no estaba. Y luego comenzaba la primera mitad de la tribulación. En esa mitad de la tribulación se suceden estos juicios. Primero, el juicio de los sellos o los 7 sellos. ¿Recuerdan? El de los caballos, etcétera. Bien, luego de eso aparecieron los juicios de las trompetas o las 7 trompetas. Ya ha finalizado a este tiempo el juicio de las trompetas, porque la última trompeta daba lugar al comienzo de la segunda etapa de la tribulación, que se conoce como Gran Tribulación, por los acontecimientos que se van a dar. Y está representada por estas 7 copas de juicio que van a ser derramadas sobre la tierra en este periodo. O sea que la segunda mitad de la tribulación lo vemos en Apocalipsis desde el capítulo 13 en adelante. Pero específicamente el juicio de las copas lo vamos a ver en los capítulos 15 y capítulo 16 de Apocalipsis. Y cuando termina este periodo, o la segunda parte de la gran tribulación, vemos la manifestación gloriosa del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Él viniendo y donde todo ojo le verá, porque todo el mundo se va a enterar de que Él viene para reinar sobre la tierra, y luego estaremos charlando más adelante acerca del milenio y de ese tiempo. ¿Amén? Amén. Entonces, eso era para recordar el orden cronológico, ¿no? Estamos aquí en el periodo de las 7 copas de la ira de Dios. Y también se muestra sobre un mar que estaba hecho de vidrio y además de fuego, y que todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen estaban allí. Los que no habían sido marcados con la marca de la bestia, ni el número, ni su nombre, etcétera, y tenían arpas en sus manos. Esta es una visión celestial donde se está viendo el fin o el lugar a donde van aquellos que pertenecen al Señor y que han dado su vida por Cristo.
Porque estamos viendo que aquí en la tierra hay un tiempo también de gran confusión, porque el humanismo, que va a estar en su forma más espléndida aquí en la tierra, dándole la espalda a Dios, va a decir, no existe Dios, no necesitamos a Dios, y les conviene seguir a la bestia, o sea, al anticristo, les conviene seguir a Satanás. Fíjense el poder que tiene, fíjense las manifestaciones también que hace, porque recuerden que va a haber ciertas señales que va a hacer el falso profeta, que la imagen va a cobrar cierta forma de vida, que va a hablar, y que todo aquel que no adore a la bestia o a la imagen va a ser muerto. Esta representación está mostrando que la finalidad de aquellos que son fieles al Señor y que dan su vida, van al cielo y que tienen una vida eterna. Nos habla de una esperanza para aquellos que son fieles al Señor. Sin embargo, vamos a ver lo que va a estar ocurriendo con aquellos que le dan la espalda a Dios y que siguen a la bestia y a su falso profeta. Por eso esta representación en el cielo vi una señal, y esta señal mostraba, entre otras cosas, a este grupo de personas que cantaban una canción. ¿Cuántos cantaron alguna vez esta canción porque le pusieron música en su iglesia? Bueno, yo cantaba esa canción, ¿no? No la vamos a cantar ahora porque no sale muy bien por internet, pero la primer parte tan conocida, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Fíjense que esta canción, ¿de qué está hablando? De que Dios es el creador, que Dios es el Señor de todas las cosas, que Él es el único grande y poderoso, contrarrestando lo que se está hablando aquí en la tierra. Aquí en la tierra están hablando que el Dios de esta tierra es el anticristo o la bestia, y lo promulga el falso profeta y con grandes señales que hará aquí en la tierra. Pero el versículo 4 dice, y con una pregunta, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Están anticipando con esta canción lo que va a pasar en breve, que todos van a doblar las rodillas delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo, que nosotros podamos verlo desde este lugar. Es un anuncio de la victoria de aquellos que padecen aquí en la tierra. Padecen en la tierra por un breve tiempo, pero después toda la eternidad con el Señor. Ahora los que aparentemente la pasan bien aquí en la tierra porque se asocian con el anticristo, con Satanás, con el falso profeta, entonces va a venir sobre ellos el juicio. En este caso el juicio de las 7 copas, pero al final veremos que el juicio eterno, juntamente con Satanás, la bestia y el falso profeta. Por eso dice el versículo 5, después de esto miré, y ahí empieza esto, ¿no? Que de la misma presencia de Dios, uno de los 4 seres vivientes, le alcanza estas copas a los 7 ángeles. ¿Para qué? Para que comience esta última etapa de juicios o de plagas sobre la tierra. Y dice el versículo 8, y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios, y por su poder nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Está hablando de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, que no hay nadie ni nada que pueda permanecer en pie delante de nuestro Señor. Su gloria es poderosa. Y si algunos momentáneamente tienen poder aquí en la tierra, es únicamente porque Dios se lo permite dentro de sus eternos propósitos. ¿Cuántos dicen amén? O levantan el pulgar como aparece. No tenemos muchas opciones acá. Vamos a ir al capítulo 16 entonces. Bueno, yo les comento, yo sé que la mayoría lo sabe,
pero vale la pena contarlo. Los libros de la Biblia fueron escritos como cartas, y las cartas no tienen capítulos ni versículos. Esos son agregados que nos sirven a nosotros para poder estudiarlo, ¿no? Para decir, bueno, busquemos en tal capítulo, tal versículo, pero en realidad esta división de capítulo 15, capítulo 16, 17, en el escrito original no existe, no está, es todo un escrito. Es una carta, es una revelación, es el libro de Apocalipsis, y por eso tiene una continuidad. Pero para poder estudiar mejor el libro, este y otros libros de la Biblia, es que sean divididos en capítulos y en versículos, pero que originalmente no estaban. Dice capítulo 16 entonces: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fíjense que dice la ira de Dios. Es el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra, no sobre sus hijos. No, por supuesto, no sobre la iglesia, porque la iglesia ya no está hace tiempo, y hace por lo menos 3 años y medio que ya no está. Es sobre aquellos que han recibido al anticristo como su Dios y como su Señor. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, no hay mucha representación aquí, ni mucha comparación con otra cosa. Es una enfermedad que va a caer sobre todos aquellos que se asociaron a la bestia o que recibieron su marca, recibieron su nombre. Derramó esta copa de ira y una úlcera maligna y pestilente, o sea, una enfermedad que va a ser extremadamente desagradable, les va a acontecer a todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Habíamos hablado un poco de la marca, ¿no? No necesariamente algo visible a la vista humana, sino estamos hablando de aquellos que toman como su señor a este falso Dios que va a estar sobre la tierra. Sobre todos aquellos, entonces, lo primero que va a caer va a ser una enfermedad de úlceras y que además va a tener olor a podrido. O sea, una enfermedad horrible sobre todas estas personas que van a darle la espalda a Dios y que van a seguir al anticristo y sus falsedades, sus mentiras y sus cosas diabólicas, y además que participan y que también están de alguna manera consintiendo en la muerte de los que quieren seguir al Señor. Sobre ellos van a caer, en primer lugar, esta peste, que van a ser úlceras y además de ser malignas, pestilentes. ¿Amén? Bueno, hasta aquí, que leímos capítulo 15 y capítulo 16 hasta el versículo 3. ¿Algo para decir, algo para preguntar? Están en libertad, hermanos. Si no, continuamos con la lectura. Amén. Continuamos. Versículo 3. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bueno, a ver, ¿qué será esto? ¿Qué opinan, hermanos? Porque si no, esta vez se va a hacer como un monólogo nada más y nadie va a opinar. ¿Qué será esto de lo que sucede cuando el segundo ángel derrama su copa sobre el mar? Ahí, la familia Ocampo, a ver.
Y seguramente, pastor, que esto que va a ser derramado sobre el mar, bueno, es algo que contamina el mar tan fuerte que, bueno, ni los pescados van a poder aguantar la contaminación. Algo que contamine fuerte. Amén. Amén. Y eso contagia a todos lo que son los ríos, todos los que esté, como se dice, los brazos, de lo que sea del mar, se va a contaminar. Amén. Amén. No digo más por ahora porque estoy esperando tal vez alguien diga algo más, si no, vemos de este punto. ¿Nadie más? Buenas noches a todos los hermanos. Hola, Tach, bendiciones. Ah, Sí, estaría también. Bueno, mire, dale. yo estoy pensando que este castigo va a ser tal cual como se está escribiendo, no es ninguna metáfora para mí, porque si podemos acordar en el Éxodo, ¿qué hizo Moisés? Convirtió ríos en sangre. Ujú. ¿Puede ser o me equivoco? Amén, amén. Y ahora Sí. estamos ¿Y se escuchando acuerdan las... que después totalmente. hay una parte que se pierde de la vista un poco, que dice que los brujos de Faraón, si no me equivoco, pudieron hacer lo mismo? O Así sea, es. ahí ya no estamos hablando de metáforas. Así que bueno, para mí está escrito tal cual, o sea. Amén, amén. Ariel, Era eso, que hacía referencia a la plaga que hablaba en Éxodo 7, ¿no? Hace referencia a eso, que estaba diciendo Hachi. amén. Sí, se parece muchísimo, ¿verdad? Vamos a ver que todas las plagas que aparecen aquí, todo se parece a lo que sucedió con... Todo se parece, aún cuando, perdón, Sí, escucho. no, aún cuando leíamos en el capítulo 15, cuando hablaban del mar de cristal y eso, también hace referencia a cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pasaba por el Mar Rojo, ¿verdad? Y las columnas de fuego teñían el mar. Y bueno, hace referencia a todo eso. Amén. Bueno, hay una descripción parecida. Uh-huh. La realidad, a ver, exactamente no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero sí, seguro es que va a haber muerte en el mar. O sea que los seres vivos van a morir. Y es muy probable que también aparezca esta señal de sangre en los mares, porque recuerden que ya estamos en la última parte. Y como una señal a los moradores de la tierra, porque después dice, más adelante vamos a leer, que dice, así como mataron a los santos y derramaron su sangre, ahora Dios les da de beber a ellos sangre. Como diciendo, bueno, los moradores de la tierra si van a querer tomar, porque bien decía la hermana Ocampo también, de que no solo el mar, sino que también los ríos y los afluentes les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces dice el texto bíblico de que todos los moradores de la tierra que consintieron en la muerte de los hijos de Dios, de los santos, ahora van a tener que beber la sangre. Así que es muy probable de que esta señal sea algo así tal cual como lo describe el pasaje. Pero por supuesto que habla de una contaminación, de una muerte, ¿no? Vamos a leer el próximo versículo, el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recuerden que estos son juicios de Dios que tienen que ver con una retribución por lo que ellos vinieron haciendo durante
todos los tiempos y sobre todo en estos últimos años. Dice el versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es la justicia de Dios actuando. Y de una manera se cumplen estos pasajes que muchas veces nosotros leemos, donde se nos enseña de que nosotros no tenemos que hacer justicia por nuestra propia mano, sino que los juicios le pertenecen a Dios. Y Dios es el que juzgará todas las cosas, el que traerá los juicios a su tiempo. Entonces, este tercer ángel lo que hace es contamina las masas de aguas marítimas, oceánicas, y se produce muerte, y probablemente realmente de sangre. Vamos a ver el versículo 8 cuando se derrama la cuarta copa. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria. Bueno, y esta parte entonces, ¿qué será? Bueno, hay una explicación bastante sencilla para esto, pero por ahí es interesante escuchar algunas opiniones. ¿Qué será esto de que derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego? Y los hombres se quemaron y bueno, y en vez de arrepentirse, blasfemaron contra Dios. ¿Qué será esto? Recuerden Perdón, de para habilitar el mí es micrófono. lo mismo que se aumentó la actividad solar. O sea, porque está escrito como sin metáforas ni nada. Y porque después también dice que y trataron de buscar un refugio en las cuevas. ¿Puede ser? Bueno, ahí vamos a seguir leyendo, no nos adelantamos, pero sí es verdad de que lo que va a suceder es que algo va a ocurrir con el sol. Igual hoy en nuestros días, cada vez escuchamos más las recomendaciones de que no nos expongamos al sol, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás no habría tanto problema. Ahora cada vez se está anunciando, dice, ojo, no se expongan al sol y si no hay que usar pantallas solares y eso, etcétera. ¿Por qué será? Además de que el sol va a aumentar esa actividad de radiación, que también va a estar sucediendo ya que va a estar al límite aquí en la Tierra. Sebastián levantó la mano. Y más que anteriormente el agua no le iban a poder tomar nada. Con el calor toda la deshidratación iba a ser peor todavía. Bien, lo podemos asociar a eso, ¿no? Que le van a estar pasando muy mal. Ahora, ¿por qué dice que se queman con el sol, con la radiación del sol? Y puede tener que ver un poco con lo que pasa ahora con la capa de ozono, que será destruido tal vez eso que protege y entonces el sol quema directamente. Amén. Bueno, el hermano Ángel también lo decía porque es tímido y lo decía por el chat. También tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque justamente esta capa cada vez se está deteriorando mucho más. Y la radiación solar que ya está y que nos provoca ciertos males en la piel y en la salud, la exposición, si esa capa de ozono, que es una capa extremadamente delgada y que ya está siendo corrompida, si se deteriora un poco más, prácticamente nadie podría exponerse al sol porque sería como exponerse a una cantidad enorme de rayos que destruyen la piel, forman cánceres, etcétera, etcétera. Hay cantidad de problemas de salud.
Familia Ocampo había levantado la mano también, a ver. No, pastor, como decía usted, igual que el sol va calentando cada vez más y hoy en día nomás también ya no, en estos años estamos viendo, hay gente que sale y que ya hay cierto horario que no se puede salir a la calle, en pleno verano estoy hablando, ¿no? A muchos les trae complicaciones en la piel ya prácticamente y yo creo que, como decía la hermana, va a empezar a recalentar lo que es al estar rota la capa de ozono y todas esas cosas, va a calentar mucho más el sol, ¿no? Amén. Amén. Además de que la radiación del sol probablemente aumente por un fenómeno del mismo sol, porque recuerden que en las primeras cosas que pasaban en los primeros años, también sucedía algo con el sol, que en parte se iba a oscurecer, que en parte también iba a radiar. Así que algún fenómeno astronómico relacionado con el sol también va a estar ocurriendo. Y que estas radiaciones, si nos ponemos a ver y qué ha pasado sobre la Tierra, ha habido algunos momentos de lluvias electromagnéticas y tantas otras cosas del Sol que realmente han causado muchos problemas. Probablemente tenga que ver con esto, con el deterioro de la capa de ozono, pero lo que sí va a ser real es que el Sol va a quemar de tal manera de que va a perjudicar seriamente la salud de estas personas. Amén. Y fíjense qué tremendo. Después de estas úlceras con esas características de la primera copa, después que el mar se convierte en sangre, que muere todo lo que está en el mar, también en los ríos, en todas las fuentes de agua, el tercer ángel. Y además, esto que sucede también con las quemaduras del sol. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? Blasfemar contra Dios. Realmente esto nos muestra la dureza en el corazón del hombre que quiere dominarse a sí mismo, algo que sucede desde el principio. Lo hablamos alguna vez, pero está bueno poder en este tiempo recordarlo. Desde el principio, en el Edén, el hombre peca. La serpiente, ¿qué le dice? Si comes de este fruto, vas a ser como Dios. El independizarse de Dios ha llevado al hombre a la ruina, al pecado, a la oscuridad, a todo lo que vivimos en este tiempo y lo que va a vivirse en ese momento también. Y sin embargo, el corazón sigue endurecido. Dice que en vez de arrepentirse, van a blasfemar contra Dios. Vamos a leer versículo 10. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué tremendo! Amén. Aquí Dios ya está mostrando su poder. Recuerdan, ¿no? Estaban haciendo referencia Hach y Ariel también al tiempo de Moisés con las plagas sobre Egipto, sobre Faraón. También hubo tinieblas en aquel tiempo. También tuvieron úlceras y tantas otras plagas. Y así todo no se arrepintieron. Faraón no se arrepintió. Recuerden que Faraón es un tipo de ¿qué? ¿O a quién representa Faraón? Egipto representa al mundo o al sistema del mundo. ¿Y Faraón? Bueno, nadie opina. A ver. ¿Anticristo? No. ¿A Satanás?
al hombre caído, a la naturaleza caída. No. A una bestia, a una bestia. ¿Qué bestia? Hugo levantó la mano. A ver, Hugo. Faraón. Hugo, no te escuchamos. Representa a un dios. Representaba ¿A quién? a dioses. ¿A Un dios. dioses? Bueno, ¿a Dios? ¿A nuestro Dios? No. No. A un dios egipcio. Bien. Y si no es nuestro Dios verdadero, ¿quién será entonces? Satanás. Ah, ahí llegamos. Amén. Sí. Amén. Representa a todo lo que no es Dios. Y lo que no es Dios es el diablo. Es Satanás. Amén. Entonces, Egipto representa el sistema del mundo. Y Faraón representa a todo lo que es satánico. Por supuesto, dioses, hombres que se rebelan contra Dios, todo ese sistema satánico. Pero entonces aquí dice que se derrama esta copa sobre el trono de la bestia. ¿Quién sustenta ese trono? El diablo mismo, porque el diablo es el que le dio el poder al anticristo o a la bestia. Si no, no tiene poder propio, es un hombre. Entonces este juicio viene sobre el mismo poder de Satanás, así como vino sobre el mismo poder de Faraón, donde Dios fue atacando a cada una de sus deidades, porque ellos adoraban al río Nilo y entonces se transformó en sangre, y así sucesivamente. Acá vemos que Dios derrama un juicio directamente sobre el trono de Satanás, sobre el trono de la bestia o del anticristo. ¿Y cuál fue el resultado? Las tinieblas. Vamos a decir, bueno, pero si ellos son de las tinieblas. En realidad, el pertenecer a las tinieblas quiere decir estar alejados de Dios, espiritualmente hablando. Pero acá está haciendo referencia probablemente a un fenómeno natural, alguna característica climatológica, pero que va a haber oscuridad. Habla de oscuridad. Y no lo van a poder dominar, no van a poder saber cómo solucionarlo. No va a haber luz. Yo decía también con lo del sol, cuando ocurrió hace muchos años en la historia, que hubo unas radiaciones solares muy importantes, en casi todo el mundo colapsó el sistema eléctrico y hubo un gran apagón, porque hubo una sobrecarga y se quedaron sin luz en todo el lugar. Probablemente se les caigan todos los sistemas, se queden sin luz, sin energía, sin internet. ¿Y qué va a hacer el anticristo sin la tecnología? Probablemente tenga que ver con eso, probablemente. El tema es que vino sobre ellos y dice, se mordían sus lenguas de sus dolores, porque recuerden que están padeciendo además lo que pasó con el sol y además las úlceras en el cuerpo. O sea que le van a estar pasando muy mal porque es el juicio de Dios que va a caer directamente sobre ellos y de una manera Satanás ya no va a tener explicación, o la bestia, porque él decía, ¿quién podrá hacerme algo? Recuerden que los que adoraban a la bestia en un momento aparecen diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá hacerle frente a la bestia? Y sin embargo acá vemos que la bestia se está retorciendo de dolor, que no puede solucionar el problema de las tinieblas y que no le puede solucionar el problema a ninguno de los suyos. Fueron quemados por el sol y fueron infectados con unas úlceras malignas, no tienen agua potable y además unas tinieblas que caen sobre su reinado. Amén. Y así todo, ¿qué hacen? Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué significa esto? Que le echaron la culpa a Dios, diciendo, todo esto que me pasa es la culpa de Dios. Bueno, sí son los juicios de Dios, pero es a consecuencia del pecado.
Hago un breve paréntesis. Cuando escuchamos muchas veces a nuestro alrededor personas que nunca se acuerdan de Dios. Es más, dicen que ni siquiera creen en Dios. Pero cuando pasan cosas malas, dicen, y si Dios existiera, ¿por qué no hace algo? Si Dios fuera bueno, ¿por qué permite esto, aquello o lo otro? Bueno, eso tiene que ver en parte con una blasfemia contra Dios, que acá va a ser mucho mayor y más directa, pero hoy ya ocurre esto. Cuando el verdadero problema es que el hombre le da la espalda a Dios y lo que está viviendo es a consecuencia de su pecado, porque Dios es un Dios justo. Dios es amor, pero Dios es justo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y la única manera de ser libre de la paga del pecado, la muerte, es aceptando el señorío de Jesucristo, aceptando que fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz para darnos salvación. Entonces, ese es el problema. Y aquí también van a seguir blasfemando contra Dios. Amén. Seguimos, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Amén. Acá sí los quiero escuchar. Opiniones. ¿Qué es esto? Bueno, sí, se secó el río Éufrates. Literalmente, se seca este río. Uno de los ríos más importantes. Pero dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se referirá esto? Budismo, krishnaísmo, Krishna, Buda, ¿no? ¿Para qué? Bien. Bien, tiene que ver, sí, con el oriente eso, y esas religiones Claro. o esas sectas religiosas. Claro, o religiones orientales, capaz que eso, no sé. Bien. Ahora dice que está preparando el camino para los reyes del oriente. ¿A qué se referirá? Bueno, ahí el hermano Ángel escribió acá, pero capaz que quiere contarnos, no sé, también. Hola, bendiciones. Bendiciones, Ángel. Antiguamente, una de las barreras defensivas era el Éufrates. Los enemigos les costaba mucho cuando querían invadir pasar por allí, era muy complicado. Entonces era como una muralla. Y yo creo que a lo mismo que pasó con Jericó, ¿no? Cuando cayeron los muros, como que la fortaleza de la ciudad se empezó a caer, empezó a disminuir la resistencia. Y iba a ser más accesible el ingreso. Yo creo que tiene que ver con eso ahora espiritualmente. Que se va a ir debilitando ese imperio, ese reino, y va a caer, sin lugar a dudas. Bien, recordemos que el poderío del anticristo está basado en ¿qué? En las alianzas humanas que va a hacer con diferentes reinos, con diferentes imperios, para formar el suyo propio. Y que no todo el mundo, absolutamente el mundo, va a querer ser dominado por este imperio que va a levantar el anticristo. Entonces va a haber algunos grupos armados también que van a atentar contra el anticristo, pero va a tener su sistema de defensa, etcétera. Y la mayoría de los comentaristas creen que cuando hace referencia a como decía Ángel, a este río, tiene que ver con eso, con una defensa estratégica que tenía, que desaparece también,
pero más que nada hace referencia a los reyes del Oriente, que serían justamente imperios asociados a lo que nos conocemos hoy como China, Corea, etcétera, que son grandes potencias mundiales. Entonces se cree que probablemente se van a oponer de una u otra manera al reinado del anticristo y que va a ser un problema que va a tener que solucionar también. Entonces, fíjense que está hablando del deterioro y la caída de este imperio que se va a levantar, que no le va a durar mucho, porque va a tener, entre comillas, 3 años y medio de relativa paz, porque va a ser alianza con Israel, pero a los 3 años y medio va a romper esa alianza, y cuando quiera establecer o establezca su imperio por la fuerza a nivel mundial, van a empezar a caer estas otras plagas, o estos otros indicios de lo que Dios va a terminar haciendo, que es destruirlo por completo a la brevedad, en poco tiempo. Por eso encontramos una y otra vez palabras que dicen, ha llegado su fin, ha llegado su fin. Y esta sexta copa, lo que está abriendo es el lugar para que también vengan fuerzas armadas contra el anticristo. Tal vez si leen diferentes comentaristas, otros opinen diferente con respecto a esto, pero la gran mayoría y todos concuerdan de que se trata de esto, que tiene que ver con fuerzas armadas que atentan contra el imperio del anticristo también. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar, decir? Tienen toda la libertad, hermano. Vieron que falta el hermano Bagak, ¿eh? Bagak tiene 2, 3 preguntas por segundo. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Amén. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 16. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien. Esto tiene un poco de colación con el versículo anterior que leíamos, el 12. Se está preparando una batalla en el mundo. Pero el diablo, a través de el anticristo y el falso profeta, con un poder demoníaco, va a reunir a diferentes potencias mundiales para esta gran guerra. Podríamos llamarle la Tercera Guerra Mundial, donde va a convencerlos, dice que van a hacer señales, etcétera, van a seducir a las potencias mundiales para que se alíen al anticristo para pelear. Bueno, aquí hay un montón de cosas, hermanos, que podemos charlar y estar un montón de tiempo. Pero les voy a contar una, por ejemplo. Algunas creen que el sistema del mundo, con Satanás, el anticristo y todo, van a estar convenciendo a las personas de que va a llegar una invasión al planeta Tierra de otros mundos. Y que esta invasión al planeta Tierra vienen para destruir a los seres humanos y para
devastar a la humanidad. ¿Cuántas películas hay de eso, no? Continuamente salen además películas. Tenemos que unirnos todos para luchar contra los extraterrestres, contra los que vienen de otros mundos y quieren destruir el planeta. Cantidad de películas. No es tan loco pensarlo de que influyan eso en la mente y no le dicen, no, el que va a venir es Dios para hacer juicio porque nosotros somos pecadores, sino probablemente convenzan a las personas de que van a estar peleando y luchando contra una fuerza extraterrestre y que necesitan ser salvados de esa fuerza extraterrestre. Es una teoría, hermanos, ¿no? No estoy diciendo que es una realidad ni que sea esto. Es una posibilidad. Pero lo que sí relata la Biblia es que los van a convencer para pelear contra aquel que viene. Los van a convencer a las grandes potencias mundiales. En este ambiente, y dice el Señor, en el versículo 15, el Señor dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué quiere decir? Algunos lo aplican para la iglesia esto. Hermanos, no es para la iglesia. Primero que el Señor para nosotros no es un ladrón. Yo lo estoy esperando. ¿Cuántos están esperando al Señor? Amén. ¿A un ladrón usted lo espera? No. Es algo fortuito, algo que ocurre desafortunadamente en un momento. Pero la iglesia espera al Señor. Todos los días esperamos al Señor. Dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia, que es la iglesia, dice, ven, Señor Jesús. Para nosotros el Señor no es como un ladrón. ¿Para quién es como un ladrón? Es para estos que no quieren que venga. Para los que son enemigos del Señor. No quieren que el Señor haga juicio, no quiere que el Señor establezca su reino en la tierra. Para ellos, Dios es un problema. Por eso el Señor dice esto. Y ahora dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Está hablando de la vida espiritual de aquellos que no se contaminan con el anticristo, ni tienen su marca, ni se dejan marcar. Amén. Cuando la Biblia habla de que el Señor viene como un ladrón en la noche, no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, sino que se está refiriendo a cuando viene el juicio sobre estos que no esperan este final, porque ellos creen, están convencidos de que se van a autogobernar y que van a dominar la tierra, influenciados por el poder satánico y demoníaco. ¿Y qué dice el versículo 16? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, es un lugar de batalla. Cuando lleguemos al capítulo 19, ahí se describe esta batalla. Se describe cómo va a ser esta batalla. Esta es una parte para que entendamos cómo el mismo Satanás se prepara y prepara a esta gente para luchar contra Dios. Amén. Escucho preguntas o comentarios. Tenía un mensaje, a ver acá. Amén. Ángel mencionaba de que aún desde este tiempo ya se viene engañando a las personas, ¿no? Los que no son del Señor. Falsas señales, falsos cristos, falsos profetas. Pero en aquel tiempo va a tener que haber una forma para que van a convencerlo. Estos demonios que van a salir van a convencer las mentes de los poderosos del mundo para unirse en una guerra, que creen que pueden tener posibilidades de ganar. Amén. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? En el versículo 15 que dice, es el mismo que dice esto, el Señor mismo. El Señor dice eso. Claro.
porque viene hablando de ángeles que están ejecutando los juicios, y después habla esto, y después dice ya directamente como que habla él. Cuando te referís a él, ¿quién sería? Al Señor, por eso, porque veníamos leyendo todo el ángel el ángel, después salió todo eso del dragón y todos los demonios que soltaron eso para prepararse para la batalla, y ahí ya aparece, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado. Ahí él es como que se escucha una voz, o ya se empieza a manifestar el Señor. Recuerden que siempre es el relato de que Juan está recibiendo en Apocalipsis. Y Juan va escribiendo lo que le dicen que escriba, no escribe otra cosa. Es más, hay cosas que de repente le dice, esto no lo escribas. Ajá. Y en este capítulo, en el relato de Armagedón, él toma esto, que en realidad está citando un pasaje que también lo encontramos en los otros libros del Nuevo Testamento. Sí, ahí está. Algo parecido también encontramos en el libro de Hechos, de los Apóstoles. Entonces Juan lo cita, lo pone, pero inspirado por el Espíritu Santo, lo entendemos así. ¿Por qué? Porque este es el momento de aplicación de ese pasaje. Creo que esto nos trae luz para entender cuando en el otro pasaje nos dice, yo vengo como ladrón en la noche. El Señor lo muestra acá en medio de la inminente batalla de Armagedón. Amén. Amén. Pero no dice en ningún lugar específicamente, y el Señor le dijo a Juan, escribe esto. Claro, pero sí sentí son palabras eso del Señor. Sí. Gracias. De nada. Es más, cuando leemos el versículo 16, el que los reúne, ¿quién es? El anticristo, ¿verdad? Dice acá. Pero en realidad la Biblia dice que el que los reúne ahí es el Señor, en su soberanía, para destruirlos. Por eso, hermanos, todo lo que sucede está bajo el dominio y la soberanía de Dios. Él hace que Satanás influya al anticristo para que los prepare en este lugar donde el Señor los va a destruir a todos de una vez y para siempre. Ariel, habías abierto el micrófono. No, eso, que el Señor los usa para hacer todo eso, lo termina diciendo el versículo 16, ¿no? Que el Señor como que los conduce a eso. Amén, amén. Este utilizado obviamente fue, el que hizo esto aquí en la tierra fue el anticristo y estos demonios que salieron, pero todos lo hicieron bajo la soberanía y el poder de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta, algo sobre esto, hermanos? Están muy callados hoy. Bueno, seguimos entonces. Ahí, familia Ocampo, amén. ¿Qué le vamos a agregar más, pastor, de todo lo que estamos escuchando, no? Pero que prácticamente va a haber muchos gobernantes y reyes que van a estar dominados totalmente su mente por la parte satánica terriblemente en esos tiempos. Amén. Así es, hermana. Y hoy lo vemos en parte también. Reyes, gobernantes que lo estamos viendo con tantas leyes que se están aprobando que son totalmente anti-Dios. Va en contra de lo que es Dios, en contra de la palabra de Dios. Porque ya, dice, Jesús mismo lo dijo, el espíritu del anticristo ya está operando en este tiempo. Ya está operando. Cuando sea el tiempo de la gran tribulación, se va a ver mucho más, pero ya está preparándose y ya viene operando en las mentes, en los corazones. Cada vez la gente le da más la espalda a Dios. En los lugares, en los países donde la Biblia se utilizaba como libro de lectura, se han sacado las Biblias de las escuelas y tantas otras cosas. Uno de esos países fue Estados Unidos, un país que nació, que fue fundado por cristianos. Y le terminan dando la espalda y sacan a la Biblia y sacan la oración que tenían en las escuelas, lo sacaron absolutamente todo. Y vemos cómo van siendo influenciados por este espíritu del anticristo, que es un espíritu satánico,
para darle la espalda a Dios. En este tiempo de la gran tribulación que estamos leyendo, esto va a estar a la máxima expresión, donde van a querer unirse incluso para pelear contra Dios, para realmente darle la espalda definitivamente a Dios. Pero todo eso bajo la soberanía de Dios, como hablábamos ahí con Ariel recién. El Señor mismo hará que ellos se reúnan en un lugar para ser destruidos por Él. Amén. Leemos los próximos versículos. Versículo 17 en adelante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. La séptima copa de ira fue derramada. Aquí culmina. Por eso dice: hecho está. ¿Qué quiere decir esto? Hecho está. Quiere decir que el juicio de Dios ha sido completado y es inminente la instauración de su reino aquí en la tierra, y que el dominio de Satanás y de el anticristo llega a su fin. Vamos a leer obviamente otros capítulos, pero tiene que ver con este final. Dice además que hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor sobre la tierra, cual nunca lo hubo desde que el hombre está en la tierra. Bueno, esto nos deja un margen para pensar un montón de cosas, ¿no? Cuando Dios estaba formando la tierra, y debe haber habido movimiento ahí. Pero dice: desde que el hombre está en la tierra, jamás hubo un terremoto de esa magnitud. ¿Qué va a suceder? Dice: la ciudad o la gran ciudad se dividió en 3. Bueno, ¿a qué ciudad se refiere? Por un lado. Y además dice que el resto de las ciudades fueron destruidas. Imagínense un terremoto enorme a nivel global. Las ciudades van a caer. Van a ser destruidas todas las ciudades. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las otras cayeron. Y habla también y hace referencia a Babilonia, aunque no me voy a detener demasiado, porque la clase que viene, todo el capítulo 17, habla de la Gran Babilonia. Aunque algo voy a decir hoy, pero no tanto. La mayoría de los comentaristas creen que esta ciudad que se va a dividir en partes es Jerusalén. Pero que no va a caer en su totalidad, simplemente se va a dividir en partes por el terremoto. Pero que el resto de las ciudades del mundo van a ser arrasadas y destruidas por este temblor. Y fíjense que después dice que caía granizo. Bueno, esto nos habla de una actividad volcánica, de terremotos, etcétera. Seguramente una catástrofe a nivel mundial como nunca lo hubo antes. Por eso las ciudades van a caer y van a ser destruidas. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? A ver, tengo un mensaje. No, no tengo otro mensaje. ¿O sí? No, no tengo mensaje. Amén. ¿Alguien que quiera comentar algo o preguntar puede hacerlo?
Alan Gómez. Alan, te escuchamos. Hola, buenas tardes, pastor. Soy la mamá de Alan, Mónica. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias, pastor. No, a mí me hace recordar, no sé si tendrá algo que ver, pero fue con la muerte de Cristo, cuando él dice, hecho está. No sé si tiene algo que ver eso. Y los tres, ¿cómo es que dice de las tres ciudades son? No, que Las una tres, ciudad fue dividida en tres. también tiene que ver puede ser con el tercer día de la resurrección de Cristo, al tercer día resucitó, porque tiene algo, es medio semejante, o sea, está como medio asimilado. No sé, se me vino eso cuando usted dijo esa palabra, hecho está. Claro, el Señor lo que dijo en su momento cuando moría en la cruz, dijo consumado es. Sí. Y consumado es se refería a que Él vencía sobre el pecado, o sea que su obra estaba hecha para darnos salvación. Y también hubo terremoto, también hubo algunos acontecimientos importantes, y por eso a mí también se me asemeja a eso. Sin embargo, es un momento, digamos, en la historia de la humanidad muy importante, cuando Jesús dijo consumado es, y aquí también, cuando el Señor dice hecho está. Pero son dos eventos diferentes, ¿no? Uno es el triunfo del Señor sobre el pecado y sobre la muerte, y esto tiene que ver con el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. O sea que acá está diciendo el juicio de Dios ha llegado y se va a consumar. Bien, bien. Tiene similitudes, sí, por supuesto, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Gracias, pastor. Amén, de nada, hermana. Bueno, aquí me comentan si tal vez esa división de la ciudad tiene que ver con algo que tiene que ver con las divisiones sociales o políticas. Yo creería que no, porque está hablando de un fenómeno natural donde las ciudades van a ser destruidas por este terremoto y probablemente lo que sea es que realmente se dividan las tierras, como ha pasado en muchos lugares. Y en la historia bíblica también ha sucedido cuando aquellos pecaron contra el Señor en el desierto y que se abrió la tierra y los tragó. O sea, es muy probable que sea un fenómeno natural que suceda en ese momento. Del juicio de Dios, ¿no? Por supuesto. Amén. Bien. Hermano Ángel, ¿algo para decirnos? Hermano Ángel me escribe mucho, pero quiero que hable. Así escuchamos todos. No, algo que tiene que llamarnos la atención de que mientras todas las copas son derramadas sobre las personas, la naturaleza, ¿no? Esta copa es derramada en los aires. Y es muy significativo porque es en los aires el campo de Satanás, el campo de los demonios. O sea que directamente lo está afectando a ellos y como consecuencia después viene todo lo otro que estamos viendo en esta séptima copa. Amén. Es como que le está tirando un misil en el mismo búnker. Exactamente. Sí, y es a la vez que es algo real que va a suceder, también tiene un símbolo. El símbolo es Dios derrama su poder sobre el imperio de Satanás aquí en la tierra. De Satanás y todos aquellos que eligieron seguir a Satanás y a su obra aquí en la tierra. Y el poder de Dios y el juicio de Dios cae sobre todos ellos. Entonces, esta última copa representa de alguna manera la caída total de lo que significa el imperio de Satanás, espiritual, satánico, político, porque hermanos, recuerden que el sistema político en el que nosotros vivimos y social es satánico. No vivimos en un sistema que está gobernado por Dios. Ya de hecho,
Cuando dice, no, pero los mejores lugares donde vivimos en democracia. ¿Ustedes saben lo que significa democracia? ¿Qué significa democracia? No, menos mal que no estamos en una dictadura, que en una monarquía, son distintos tipos de gobierno. Estamos en democracia. ¿Qué significa Democracia, democracia? demonio. De la palabra demonio. Democracia. No es de la palabra demonio. Podría ser, pero no. ¿Qué Podría significa ser, democracia? Parece mucho. Está bien ese. ¿Abriste? Esto lo estudié en la escuela secundaria, ¿eh? ¿Qué El significa gobierno del democracia? hombre. ¿Cómo? Gobierno del hombre. Gobierno del hombre significa democracia. Justamente la democracia tiene que ver, el hombre se gobierna a sí mismo. No necesita a Dios. Entonces, todo sistema instaurado lejos de Dios tiene que ver con Satanás. ¿Recuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, si me adorás, te doy todos estos reinos? En la tentación de Jesús, ¿a qué se refería? A todos estos sistemas que él estableció en el mundo y que iba a seguir estableciendo. Porque le ha sido dado, permitido en la soberanía de Dios. Pero aquí llega a su fin. Todo sistema religioso, sectario, político, social, cae. Por eso habla de Babilonia. Dice, vuelvo a leer, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¡Wow! Vino a memoria delante de Dios. La gran Babilonia en realidad representa un sistema que vamos a ver corrupto, que llevó o lleva a los hombres a alejarse y darle la espalda al verdadero Dios, aunque tiene que ver con la religión, pero no con Dios. Eso lo vemos en la clase que viene. Capítulo 17. Clase que viene estaremos viendo capítulo 17 y Dios mediante capítulo 18, y nos falta muy poquito para terminar el libro. Amén. Si quieren pueden leerlo, el próximo capítulo 17, y nos va a llevar un poco más de tiempo ese capítulo, porque vamos a hacer un poquito de historia y de geografía para determinar a ver a qué se refiere con este sistema babilónico, o si se está refiriendo a un imperio que se va a levantar, o es algo religioso, político y social. Amén. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. No sé si estamos terminando antes. Sí, 10 minutos antes que otras veces. Terminamos siempre a las 10. Amén. Así que, ¿alguna pregunta, algo al respecto hasta aquí? Se pone muy interesante la clase que viene, porque ahí vamos a estar viendo algunas cuestiones que las vemos muy de cerca, ¿no? Y son muy conocidas por muchos, y tiene que ver con estos sistemas religiosos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bagak no lo dejamos preguntar hoy porque entró más tarde, así que no puede preguntar. Bagak, te bendecimos. Hermanos, ¿alguien más? ¿Una pregunta, algo? ¿No? ¿Todo claro? Hola, Martín. Hola. Sí. Como es todo esto que va a pasar va a ser con la tercera parte de los hombres, o sea, en la tierra. No, esto que estamos leyendo ahora es con toda la tierra. Ya es la última parte. Esto va a estar, todos aquellos que tengan la marca de la bestia van a sufrir de estas plagas, de las 7 copas, todos.
Pero yo me refería porque antes no habíamos leído que, bueno, para la próxima lo voy a buscar bien, pero viste que iba a caer algo del cielo, que nosotros decíamos un cometa o algo, iba a destruir, Bien. suponer. Eso eran los sellos y las trompetas. Era otro tiempo. Sí, ahí sí, específicamente decían moría la tercera parte o afectaba a la tercera parte. Claro. Pero ahora, estos son los juicios de las copas. Es otra etapa, la última parte. Pero yo me imaginaba que era la tercera parte de la tierra que iba a quedar con... O sea, que eran los que no creyeron o los que... No sé. No, cuando dice la tercera parte, está diciendo de 4 partes, a una iba a afectar. Ahora entiendo. ¿Sí? Claro, no entendía así. De 4.000, 1.000 eran afectados y 3.000 no. Bueno, hablamos de millones en el mundo, entonces a esta parte hay millones de habitantes en la Tierra que van a sufrir de estas últimas plagas que tienen que ver con las copas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, viene la 8ª copa. ¿La conocían? Me están mirando y decir, uy, pastor, ¿qué le pasó? La 8ª copa no es para el tiempo de la gran tribulación, es para hoy y para nosotros, que es el segundo examen de Apocalipsis. No hay en la Biblia 8ª copa, no. Yo le voy a estar mandando, es fácil, hermanos, ustedes ya lo tienen re claro, lo re saben. Tuvimos cada clase, así que le va a ser muy fácil. Y no son 12 preguntas, sino que son 10. Miren qué bueno que fui. Le saqué 2 preguntas, 10 esta vez. ¿Quieren que les vaya bien y que se saquen 10? Lean la Biblia. Capítulo 8 hasta el capítulo 14. La saqué directamente de la Biblia, de nada que dije acá en las charlas, sino de la Biblia. Del capítulo 8 al versículo 14 abarca este examen. Es múltiple choice, así que van a tener las opciones y ustedes van a marcar el que crean que es correcto. Hermanos, yo se los voy a mandar. Hay algunos que no los tengo yo como contactos en WhatsApp, así que yo les pido los que sean contactos que se las envíen después. Amén. Por ejemplo, no sé, a ver, por decir a alguien, Jessica y Damián Moreira, capaz que, bueno, Luca les puede enviar después. Bueno, ustedes se encargan, hermanos, de repartirlo. Yo a ustedes que los tengo en el WhatsApp, a la mayoría se lo envío, y es como el otro, ustedes lo van a hacer y automáticamente le van a decir las respuestas correctas y las incorrectas. ¿Para qué sirve un autoexamen? Y sirve para ver qué es lo que yo estoy reteniendo. ¿Qué fecha es el examen? El examen yo se los envío hoy y ustedes tienen tiempo para hacerlo durante toda la semana. Pero recuerden, una vez que lo hacen, lo envían y ya me llega a mí. ¿Sí? ¿Pueden usar la Biblia? Pueden usar la Biblia. Pueden usar todos los recursos que quieran. ¿Para qué sirve? Para que los ayude a recordar y a releer la Biblia. ¿Amén? O releer los capítulos que estuvimos viendo. Entonces, lo pueden entregar a partir de hoy hasta el martes que viene o el miércoles a la mañana, porque después a la noche así les cuento cómo nos fue en general. Recuerden que yo no les digo específicamente quién aprobó, quién no. En realidad después digo globalmente les fue bien o no, etc. Amén. Así que les va a estar llegando como la otra vez y seguramente les va a ir bien. ¿Dudas? Van a la Biblia, arrancan por el capítulo 8 hasta el capítulo 14 y si lo tienen que leer 2 o 3 veces no hay problema. He hecho algunas materias en el seminario que te dice, bueno, antes de responder, lee 10 veces el libro. Bueno, leemos 10 veces el libro, respondemos una pregunta, 2, 3, llegás a las 5 y te dice, lea 2 veces más el libro. Y el libro puede ser, por ejemplo, Hebreos, y tenés que releerlo otra vez, tantas veces, cuando lo terminás de leer ya te lo sabes de memoria. Bueno, ¿cuál es la forma de poder aprender el Apocalipsis? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Hermanos, los bendigo en el Señor. Doy gracias a Dios
cada día cuando oro por sus vidas, porque están haciendo este estudio, porque son fieles, porque están aquí firmes a pesar de que tienen otras actividades. Así que sigan adelante porque es de mucho provecho para nuestras vidas aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te bendecimos. Te damos gracias por una noche más, Señor, de estar meditando en tu palabra. Gracias porque tú eres poderoso, porque vemos en ella, Señor, de que tú eres eterno, maravilloso y que nos has rescatado, Señor, de todas las cosas malas, que nos has rescatado, Señor, del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas. Y podemos ver, Señor, que aquellos que van tras las tinieblas, Señor, no tienen un buen fin. Ayúdanos a predicar en este tiempo, para advertir, para anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.